Ciro Alegría había sido nuestro primer escritor clásico, ¿no? Rindiéndole un merecido homenaje. En cambio, Vargas Llosa sí valoró mucho desde joven la obra de Arguedas y captó muy bien que Arguedas, a pesar de parecer un continuador del indigenismo, era en verdad un renovador, el iniciador de un neoindigenismo, como se le ha denominado también. Aquí creo que se va a hablar en la próxima ocasión también de esto. Se produjo la quizá infortunada polémica entre Julio Cortázar y José María Arguedas. Julio Cortázar, a pesar de la opinión positiva de Vargas Llosa, veía en Arguedas un escritor representante de esta llamada novela primitiva. Quizá, sobre todo porque el tema, el mundo representado por Arguedas era un mundo rural, un mundo ligado con el ámbito más tradicional de la sociedad peruana. Sin embargo, diversos estudiosos, y destaco en especial al uruguayo Ángel Rama, han mostrado muy bien que la modernidad narrativa en Hispanoamérica se ha desarrollado por dos vías paralelas y ambas igualmente válidas e igualmente ricas. Una es una vía más cosmopolita, más impactada por los grandes modelos de la narrativa mundial, digamos un Joyce, un Proust, un Kafka, un Faulkner, un Hemingway, mientras que, por otro lado, un grupo de narradores también innovadores trabajaron de una manera distinta, buscando conjugar la innovación literaria junto con la reivindicación de las raíces culturales de nuestras sociedades. En el caso de Arguedas, la sociedad andina. Y de hecho, Arguedas es el ejemplo paradigmático que destaca Ángel Rama, ¿no? El ejemplo paradigmático de los que él denomina narradores de la transculturación, ¿no? Estos narradores que expresan una modernidad literaria sin dejar de lado sus raíces culturales, ¿no? Arguedas en el área andina, otro de los ejemplos que pone es el de Juan Rulfo en México, pone también un ejemplo brasileño, el de João Guimarães Rosa, transculturación. En el caso peruano tenemos a Arguedas, que expresa este neoindigenismo. Por el otro lado podríamos tener dentro de los narradores de la generación del 50 a Julio Ramón Ribeiro, que explora sobre todo el mundo urbano, quizá sin hacer tanto alarde de innovaciones técnicas, ¿no? Ribeiro fue más aficionado a modelos narrativos clásicos, ¿no? Pero igualmente significa una importante renovación en la cuentística, sobre todo peruana. Otro autor que también trabaja en el ámbito urbano es, sobre todo en sus obras iniciales, pienso en su libro de cuentos Los Inocentes, Osvaldo Reynoso. Y el otro autor, ya para terminar y cerrar con esto mi exposición, que destacaría en este proceso, en el caso peruano, este proceso que es el que permite el surgimiento de una figura tan notable después como es Vargas Llosa, el otro autor que destacaría es Carlos Eduardo Zavaleta, un narrador que se mueve con igual destreza en la narrativa de ambiente urbano y en la narrativa de ambiente rural, y en ambos casos con una gran audacia a nivel de las técnicas. Podríamos decir que Zavaleta, dentro de los escritores de la generación del 50, es el que mayor importancia le da a la renovación técnica, y de hecho él era un gran conocedor y un gran estudioso de la obra de Joyce y de William Faulkner,
De ello dio testimonio, por ejemplo, Alfredo Bryce, que fue su alumno y que él guió, que él introdujo a esas nuevas modalidades narrativas. Entonces quería concluir simplemente pues diciendo que en el caso peruano la labor de escritores como estos narradores de la generación del 50, un Ribeiro, un Zabaleta, un Osvaldo Reynoso, cada uno con su propia personalidad, o la obra de un José María Arguedas, son las que permiten el espléndido florecimiento en la década del 60 de la obra tan original, tan importante y tan representativa de Mario Vargas Llosa, que es, en el caso peruano, por supuesto, la figura epónima del boom. Bueno, con estas ideas, espero poder dar paso a un diálogo con ustedes. Muchas gracias por su atención. Preguntas al profesor García Bedoya. Mientras se germina alguna pregunta, yo me permitiría preguntarle, tú has querido darle como título una mirada desde el siglo XXI. ¿Qué podemos decir que ha aparecido después de que el boom perdiera sus contornos, incluso físicamente desaparecieran sus figuras? Un tema, por ejemplo, en relación a eso, ¿hay autoras del boom o son todos hombres? Sí, bueno, hay dos partes en la pregunta, ¿no? Yo diría que de algún modo los autores del boom son nuestros clásicos recientes. Ponía el paralelo con la literatura rusa, ¿no? Así pues como un Tolstoy, un Dostoyevsky son los grandes clásicos de la narrativa rusa, de la literatura rusa. Yo creo que en la historia, pues, nombres como los de García Márquez, como los del propio Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, o narradores anteriores como Borges, como Carpentier, como Asturias y varios más, son un poco los clásicos de nuestra narrativa. Y de hecho, los narradores posteriores trabajan a partir de su legado, a veces desarrollándolo, a veces negándolo, ¿no? Recordarán quizá el nombre de una famosa antología que provocadoramente quería desafiar el legado de García Márquez, ¿no? Mac Hondo, esta antología, Mac Hondo jugando con el término de la computación, Mac, ¿no? Macintosh. Entonces, evidentemente son nuestros clásicos, y frente a los clásicos cabe continuar su legado, cabe negarlo, cabe rebelarse contra este legado, tratar de superarlo o de dinamitarlo incluso en los casos más extremos. La otra parte de la pregunta es una observación bastante interesante. Sí, se criticó mucho a los del boom por ser un club muy cerrado, ¿no? Por eso se hablaba de argolla en algunos casos, de una especie de grupo selecto, una élite que no permitía la incorporación de otras voces, ¿no? Y de hecho, pues, evidentemente, entre esas cuatro grandes figuras no hay ninguna mujer. A veces se suma a Donoso, a otros nombres. Creo que en esos momentos las voces femeninas pasaron un poco desapercibidas, pero es que no es que estuvieran ausentes. Hay algunas figuras importantes por esos años, aunque no tuvieron quizá la repercusión que merecían. Pienso en el caso de Rosario Castellanos, en México, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la presencia de las voces femeninas es más notoria en el momento del llamado post-boom, ¿no? Seguramente
Ricardo González Vigil abordará esto. En las décadas posteriores a los años 70, 80, 90 en adelante, ya vemos aparecer una serie de figuras femeninas con gran reconocimiento internacional, algunas a veces discutidas y polémicas, pero no se puede negar, por lo menos, la trascendencia que han tenido nombres como lo de Isabel Allende, Laura Esquivel, escritoras como Marcela Serrano, la colombiana Restrepo, en fin, hay varios nombres que podría, la chilena Diamela del Tit, quizá menos conocida, pero también importante, en fin, diversos nombres, y yo añadiría uno muy importante en el caso de Brasil, Clarice Lispector, ¿no? Pero creo que la presencia de las voces narrativas femeninas se hace más visible después de este momento auroral del boom, ¿no? Después de que el protagonismo de estos grandes patriarcas comienza a permitir que aparezcan nuevas voces, ¿no? Y ahí, en ese panorama, creo que las narradoras comienzan a tener un protagonismo importante. Podría mencionar también a Elena Poniatowska en México. Hay varios nombres, no quiero hacer un catálogo, pero hay varios nombres de narradoras importantes, pero que comienzan a cobrar mayor protagonismo, creo, de la década del 70 y 80, sobre todo, en adelante. Por favor. Doctor Carvalho, buenas noches. Doctor Carlos García Bedoya, muy buenas noches. Lo felicito por su brillante exposición y tengo una inquietud. El premio Nobel que le otorgaron a Mario Vargas Llosa fue en el 2010 y al señor García Márquez en 1981. 82, sí. 82, media 24 años, ¿no? 28, si no me fallan las matemáticas. Ya, 28 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ese es un tema de especulación. Las decisiones del Comité del Nobel son muy misteriosas, son uno de los arcanos más complejos de la literatura. Hay premios Nobel que han sido tremendamente discutidos, ¿no? A veces uno se pregunta por qué tal o cual autor mereció el premio Nobel, sobre todo si revisan ustedes la lista de premios Nobel de comienzos del siglo XX, encontrarán una serie de nombres de autores que han caído en el olvido más completo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en José Echegaray en España. ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Echegaray en España, ¿no? Misterio, de repente sin respuesta. Entonces es muy difícil responder por qué no se le dio el premio Nobel a Vargas Llosa algunos años antes, que sin duda lo merecía. De hecho, se especula que un factor es el factor político, ¿no? Digamos, en los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90, Vargas Llosa tenía un protagonismo político demasiado grande, ¿no? Entonces, quizá a criterio del jurado, premiar a Vargas Llosa en esos años hubiera significado una aval o una identificación con sus personales opiniones políticas, ¿no? Se dice, son los rumores que corren en el mundo literario, que probablemente nunca se le dio el premio Nobel a Jorge Luis Borges, que lo merecía de sobra, por algunas de sus, quizá más que desafortunadas, provocadoras opiniones políticas, ¿no? En especial, parece que a algunos no le perdonaron el que haya recibido una medalla, una condecoración de manos del dictador chileno Pinochet, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, en el caso